de Lima para hablar, por supuesto, qué alimentos pueden consumir las personas que son diagnosticadas con diabetes, qué cuidados se deben de tener en la alimentación, que es clave además para todos de esta manera también poder ayudar a un pariente que de repente tiene este diagnóstico y ayudarlo en su alimentación. Licenciada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. En este caso vamos a hablar sobre los alimentos que pueden o que no pueden consumir los pacientes con diabetes. Claro, y tenemos acá, licenciada, nos ha traído, ¿no?, ya la mesita con los alimentos. ¿Qué sí pueden consumir, por ejemplo, en el desayuno? Que siempre se preguntan, ¿no? ¿Qué puedo consumir que no me haga daño, que no suba los niveles, por ejemplo, de glucosa? Sí, tenemos alimentos como el yogur griego, ¿no? Tenemos acá el contraste, ¿no?, de los yogures comerciales que encontramos versus el yogur griego sin azúcar. ¿No? Lo que hay que controlar bastante es el azúcar, ¿no? Y a veces nosotros solo nos cuidamos por el azúcar que le añadimos, pero no nos damos cuenta de los azúcares que ya tienen los alimentos procesados. Por ejemplo, el yogur tradicional no pueden consumir. Claro, hay que evitarlo. Hay que evitar comprar y reemplazarlo por un yogur griego natural sin azúcar. ¿Con qué lo puedo acompañar el yogur griego natural? Se puede acompañar como un topping de las frutas, por ejemplo, ¿no? O panqueques, por ejemplo, de avena. Y bueno, diferentes alimentos para contrastar el sabor ácido con el sabor dulce, ¿no? Claro, porque uno dice, uy, ya no voy a sentir ese dulcecito que muchos amaban. Entonces, ¿qué puedo comer en frutas también? En frutas, en realidad hay muchos mitos que no se puede comer, por ejemplo, el plátano, el mango, la manzana, pero en realidad sí se puede comer todas las frutas porque son alimentos naturales, ¿no? Y como nos vamos a privar del dulce añadido, del azúcar añadido, tenemos que encontrar estos reemplazos en el dulce de las frutas. O sea, sí se puede consumir sí se puede plátano. Pero lo importante es la cantidad que consumimos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo consumir una taza de sandía o una taza de melón, que tiene menos cantidad de azúcares, que una taza de plátano. Entonces, cuando hablamos de plátano, de mango, hay que reducir la porción a la mitad, ¿no? Como media taza, por ejemplo. Y no todos los días. No todos los días. Se recomiendan 3 porciones de frutas al día. En este caso, ir variando a lo largo del día. Por ejemplo, podemos empezar con frutas energéticas, ¿no?, como los arándanos, las fresas. Y bueno, terminar de repente con algo más, menos azúcar o menos dulce, digamos, como un melón, una taza de melón o sandía, ¿no? Ahora, respecto a las bebidas también, ¿qué recomiendan ustedes para que puedan consumir? Porque muchas personas están acostumbradas siempre a las bebidas azucaradas. Sí, hay que, de todas maneras, los pacientes con diabetes tienen que restringir el consumo de azúcar o edulcorantes como la panela o la miel, ¿no? Porque eso también hace que eleve su glucosa en sangre. Pero podemos reemplazarlos con refrescos de piña, por ejemplo, de manzana, refrescos naturales. El agua de piña, o limonada, ¿no? Así es, limonada. Algunos edulcorantes todavía pueden utilizar, ¿no?, si es que están en ese proceso de dejar el dulce. ¿Y qué alimentos, doctora, son así claves para las personas con diabetes, ¿no? Porque hay algunos, por ejemplo, el yacón, siempre lo mencionaban muchísimo. Se menciona el para controlar los niveles. ¿Es cierto eso? En parte puede ayudar, pero lo importante es que aumenten la cantidad de fibra. Esto se consigue con las verduras. Es decir, almuerzo, cena, hasta en el desayuno se puede hacer un omelette con verduras, ¿no? Eso ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Y algunos también cereales integrales como la quinoa, ¿no?, o esta granola que no tiene azúcar, que tiene avena, ¿no?, y tiene frutos secos como las almendras, las pecanas. Esto tiene gran cantidad de fibra y hace que el azúcar no se eleve tan rápido en la sangre y la glucosa se mantenga controlada. Y nos hablabas de verduras. ¿Qué verduras ideales? Las verduras, la forma es la forma cruda, ¿no? Por ejemplo, a veces les dicen, no puedes comer zanahoria o betarraga porque es dulce. Pero sí se puede consumir, la idea es que se consuma cruda. A veces rallada se puede consumir con otras verduras como la lechuga, la espinaca, la col, la coliflor, por ejemplo, el brócoli, o sea, la mayoría de verduras verdes, y acompañarlo con otros colores, ¿no? Y frescas de preferencia. Ahora, ¿hay algún día, o sea, puedes decirte el gustito que te des de un dulcecito, o si la persona diagnosticada con diabetes, no, eliminarlo de manera definitiva? Es recomendable eliminar el dulce, sí, porque
estas personas ya no tienen esa capacidad de controlar la glucosa. Y por eso es que surgen las complicaciones de la diabetes, como de repente la pérdida de la visión, así es, o alguna herida que no cierra y por ahí tiene que haber amputación de miembros, ¿no? Eso es el lado extremo, ¿no? Por eso es que se tiene que controlar la glucosa. Y bueno, ya hay alternativas saludables de postres, por ejemplo, ¿no? Como en vez de usar harinas, utilizan las almendras molidas, ¿no? Y este tipo de alternativas con frutas también. Claro, el tema de la cena, que también para muchos es primordial, ¿no? A personas que están acostumbrados a tener su cena, ¿qué les recomienda ahí? Una proteína como pollo, huevo, atún y verduras principalmente. O sea, puede ser, por ejemplo, un salpicón de pollo, ¿no? Con verduras, arvejitas, zanahoria, el pollo deshilachado y su aliño con grasas también, que es bueno, como el aceite de oliva y, bueno, algunos como palta, por ejemplo. Así palta, ahí está, estaban diciendo acá los chicos, ¿no? Palta también, sí, ahí está, paltita también buena porque es grasa natural, ¿no? ¿Aceitunas recomendadas? También pueden consumir aceitunas, ¿no? Lo que hay que disminuir son los carbohidratos que están en las harinas, los panes, en el arroz, por ejemplo. Hay que disminuirlos, o sea, carbohidratos tampoco recomendado para personas con diabetes. Es decir, se controla la cantidad. ¿Ya? Sí, y se prefieren los carbohidratos integrales que están en los cereales integrales, como el arroz integral, el trigo, la quinoa. Las menestras también son una alternativa importante para los pacientes con diabetes. Qué importante, ¿no? Uno a veces decía, ay, no, estamos consumiendo yogur, es natural, todo bien, pero no hay que fijarnos mucho en la etiqueta, más ahora cuando ya tenemos los octógonos que nos indican, por ejemplo, si son alto en azúcar, alto en grasas saturadas, a cuidar muchísimo el tema de la salud. Gracias, licenciada.